De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy hablaremos de un nicho dentro de la renta variable, como es las pequeñas compañías. Y para ello tenemos el placer de contar con Gabriel Simón de Columbia Ascendida. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a hablar de ese activo tan interesante. Como decía Gabriel, hoy hablaremos de las pequeñas compañías. Sí que es cierto que en estas últimas 2 semanas estamos viendo volatilidad tras las últimas reuniones de política monetaria por parte de los bancos centrales. Hay que tener en cuenta que desde que iniciamos este último ciclo de subidas de tipos en 2022 hemos visto subidas de más de 400 puntos básicos en el caso de Europa o de 500 puntos básicos en el caso de Estados Unidos. Evidentemente, esto afecta no solo a la economía, sino al tejido empresarial. Y centrándonos en las pequeñas compañías, Gabriel, ¿cómo afecta este entorno? ¿Cómo está afectando? Si le afecta de una manera más especial, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, pues gracias como digo antes, por invitarme. Y la verdad que es bastante interesante el activo de pequeñas compañías, ¿no? Porque tiene algunas cosas, digamos, funciona de diferente manera a las grandes compañías, ¿no? Y el entorno actual no tiene por qué ser malo. De hecho, yo creo que la gran diferencia lo que habría que destacar en este entorno es qué tipo de compañías compras, compañías, aunque sean pequeñas, no todas valen, ¿no? Qué tipo de compañías hay que mirar, ¿no? Y nosotros creemos que este entorno de, digamos, que inflaciones altas pero estabilizándose, nuestra visión desde Columbia Threadneedle es que la inflación pues se va a estabilizar en estos niveles y que muy probablemente a medio y largo plazo ya hemos visto lo peor y por tanto que se va a, digamos, a desacelerar esa inflación. Entornos de inflación, como digo, controladas o estables o a la baja y con crecimientos de las economías pues moderadas, pues es el entorno ideal para compañías de calidad, ¿no? Entonces yo aquí quedaría, contestando a tu pregunta directamente, es pequeñas compañías sí, pero no todo tipo de pequeñas compañías. ¿Qué compañías? Pues compañías de calidad, ¿no? Que son compañías que en entornos inflacionarios tienen capacidad de fijar precios y en entornos donde el crecimiento, como digo, es bajo, pues lo suelen hacer muy bien. Esto es lo que nos dice la historia, ¿no? Y de hecho, las rentabilidades, por ponerte un dato que yo creo que es bastante relevante, las rentabilidades de pequeñas compañías este año pues están subiendo un 10%, ¿no? Y el año pasado fueron muy castigadas, pero precisamente por ese castigo de las compañías el año pasado, las valoraciones son muy atractivas. Si miras los ratios de valoración, la verdad que creemos que hay la probabilidad de tener rentabilidades superiores a su índice son bastante altas. Entonces, nosotros pensamos que este entorno pues puede ser una buena oportunidad. De hecho, en Columbia Threadneedle estamos recomendando este tipo de compañías. Sí, Gabriel, hablas de esa calidad y sobre todo de saber seleccionar compañías en un universo que evidentemente no todo vale. Quizás el sector o el nicho de pequeñas compañías es menos conocido por el inversor Claro. particular, ya que pues, empresas de mayor capitalización tienen un mayor eco, son más conocidas. En este caso, vosotros, ¿qué proceso seguís para generar ideas y sobre todo qué criterios para la hora de seleccionar una compañía en vuestras carteras? Claro, pues mira, justo has dado en el clavo. O sea, prácticamente lo relevante de invertir en pequeñas compañías es que precisamente no son, digamos, no están analizadas por todos los grandes brokers, los grandes bancos, ¿no? Son compañías, claro, que estás invirtiendo en compañías que son pequeñas, pero que van a ser las líderes del futuro, ¿no? Estás entrando en un estadio, digamos, temprano, ¿no? Y entonces eso, ¿qué significa? Bueno, pues que tienes la posibilidad de crecer mucho más a ratios mayores que una grande compañía que ya actúa en mercados maduros, sino que en este caso, estas compañías, pues que serán las líderes del futuro y por lo tanto que tienen sus ratios de crecimiento mayores, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, pues compañías, lo más importante, que tengan balances saneados, que eso lo que se traduce es que son compañías que aunque sean pequeñas ya generan flujo de caja neto, es decir, que después de todos los gastos que tienen de funcionamiento, son compañías rentables que actualmente, ¿vale? No estás comprando futuribles, son compañías que ya lo hacen bien, pero que además van a crecer más que su índice y por tanto que están, por ejemplo, otro factor muy importante, tienen poca deuda, tienen compañías
que al tener poca deuda tienen mucha capacidad de inversión y mucha capacidad de crecimiento. En un entorno de tipos que hemos visto todos, lo estamos sufriendo en el día a día, en los tipos, el coste financiero ha subido muchísimo, pues estas compañías evidentemente también les afecta, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Porque tienen menos deuda, ¿no? Entonces, son balances fuertes, balances saneados, balances de calidad y también un factor muy importante, que esto es bastante relevante en compañías de pequeña capacidad, de pequeña capitalidad, es la liquidez. Son compañías que tienen liquidez, ¿vale? Entonces, si tú quieres, imaginaros que el mercado nunca se sabe, ¿no? Pero hay momentos de volatilidad, es fundamental en pequeñas compañías que tengas la capacidad de poder vender la compañía, ¿no? Entonces, la liquidez es un factor importante en nuestro proceso. Como digo, empresas que sean líderes también en su sector. ¿Y esto por qué es importante? Porque en entornos inflacionarios, si son compañías que son líderes en su sector, tienen la capacidad de subir precios. Entonces, la inflación, de hecho, no es que vaya en contra de estas compañías, sino que, de hecho, les viene bien, ¿no? Entonces, fíjate, tienes compañías que crecen, que no están seguidas mucho por el mercado, que tienen poca deuda, que pueden fijar precios en el futuro. Entonces, este tipo de compañías, evidentemente, para poder hacer esto, tienes que tener analistas, digamos, 100% dedicados a compañías pequeñas, ¿no? De pequeña capitalización. Nosotros pues, tenemos un equipo bastante grande que solo exclusivamente se dedica a esto, ¿no? Somos especialistas, por poner también una referencia, gestionamos más de 7.000 millones en compañías de pequeña capitalización y, claro, evidentemente, encontrar estas joyitas, como nosotros solemos decir, estos futuros líderes, pues no es fácil, ¿no? Tienes que tener equipos de selección muy, muy potentes. Nosotros desde Columbia Ten Leader, una de las grandes capacidades que tenemos es precisamente en esta selección, ¿no? Sí, Gabriel, también hablabas de valoración atractiva de las pequeñas compañías, pero te adelantamos un poco ahora a la pregunta que te íbamos a hacer. Vale, que sí que es cierto que estamos viendo ya desde 2022 un comportamiento relativo frente a la gran capitalización, quizás algo más pobre, es decir, han sido Sí. más castigadas por el mercado este nicho de pequeñas compañías. Entonces, ahora, ¿consideráis que en términos de valoración puede ser un momento de entrada atractivo de cara a medio o largo plazo, incluso ver retornos en un horizonte más cercano en este nicho? Sí, pues mira, respondiendo a tu pregunta, claramente sí, ¿no? El descuento que hay dos formas de mirar esto, ¿no? El descuento que tiene las propias compañías a nivel global frente a su historia de pequeñas capitalizaciones, bueno, pues el descuento a día de hoy es superior al 30%. Es decir, que a día de hoy las pequeñas compañías frente a esas pequeñas compañías, frente a su historia, básicamente tienes un potencial mínimo, aunque simplemente lleguen a su medida del 30%. Entonces, desde el punto de vista de timing, que eso es muy difícil, hay que tener en cuenta que nosotros siempre recomendamos tener una visión de medio y largo plazo, pero si compramos hoy compañías de pequeña capitalización, ya estás comprando con un descuento del 30%. Y si encima el segundo factor que miramos es, bueno, ¿y qué tal lo hacen estas compañías de pequeña capitalización con las grandes compañías, con las líderes? Bueno, pues el descuento, si lo miras en desviaciones estándar, que es un poco para mirar de una forma homogénea un mercado frente a otro, está a un descuento de 2 desviaciones estándares, ¿no? Eso, digamos, en el mercado, los analistas hablan de niveles extremos. Es decir, el descuento que tienen las pequeñas compañías actualmente frente a las grandes compañías son, digamos, que están en descuentos muy, muy, muy atractivos, ¿no? De hecho, nuestros equipos, pues la verdad que ven bastante potencial alcista, ¿no? en las compañías. También es verdad que eso tiene que ir acompañado con una macro, con un entorno macro que sea favorable, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra visión ahí? Bueno, pues el gran riesgo aquí es que entremos en una recesión muy fuerte, muy severa, como la de 2008. Entonces, digamos, las pequeñas compañías sufren. No es nuestro escenario. Nuestro escenario base es que estamos en una recesión suave. Si estamos en una recesión suave, lo que nos dice la historia es que las pequeñas compañías se comportan bien. Como digo, los descuentos atractivos que hemos mencionado antes y también muy importante es que los beneficios se estén comportando bien. Si miras lo que está pasando en el mercado, bueno, pues las compañías a día de hoy se han comportado bien, son beneficios, digamos, estamos consiguiendo beneficios robustos en estas compañías y pensamos que esa tendencia va a continuar a medio y largo plazo. Es decir, posiblemente este final trimestre va a ser bueno para el resultado de los beneficios y muy posiblemente continúen con esa tendencia positiva para el año que viene. Entonces, si miras invertir en pequeñas compañías para carteras globales, adicionalmente te mete o te incluye una fuente adicional de rentabilidad, ¿no? Nosotros pensamos que tener pequeñas compañías de manera estructural en las carteras suele ser una fuente adicional bastante atractiva para todo inversor, aquel inversor que sea, digamos, un inversor más global, ¿no? Entonces, como ves,
pues no solo desde el punto de vista macro, sino también desde el punto de vista microeconómico, pensamos que el entorno es favorable. Eso sí, siempre con una visión más a medio y largo plazo. Y por último, Gabriel, afinando un poco más el tiro, dentro del universo de pequeñas compañías, ¿a qué geografías y qué sectores estáis mirando actualmente? Pues mira, nosotros si miramos nuestra estrategia más conocida en la industria, que es a nivel Global Smaller Companies, que son compañías, como digo, de pequeña capitalización que invertimos a nivel mundial, es decir, no nos restringimos en un país, una región o en un sector, sino que invertimos a nivel global. Si miramos la estrategia, tenemos una fuerte ponderación en industriales, en el mercado industrial, en el mercado de salud. Creemos que ahí los ratios de crecimiento van a ir son superiores a su índice y que va a continuar siendo superiores. Mercado de tecnología, también pensamos que el sector de tecnología lo va a hacer muy bien, y también el de consumo estable. También, como compramos compañías de calidad, con esa inflación, sobre todo en el consumo estable, lo estamos viendo diariamente en nuestra cesta de la compra. Bueno, pues estamos favoreciendo, ¿no? Invirtiendo en este tipo de compañías, nos estamos favoreciendo esas subidas, ¿no? Y a nivel regional, pues tenemos una sobreponderación en Estados Unidos, también en Europa, y últimamente estamos viendo oportunidades en Japón y en Reino Unido. O sea, como ves, es digamos, al tener una de las ventajas de invertir de manera global es que tu universo de inversión pues se amplifica, ¿no? No estás limitado, ¿no? Y como digo, no solo tenemos exposición a Europa, sino también a Estados Unidos, incluso a Japón y al Reino Unido, ¿no? Esas serían un poco las posiciones donde vemos mayor atractivo. Yo creo, Gabriel, que has dejado bastantes claves en la charla que hemos tenido ahora. Así que pequeñas compañías puede ser un buen momento para entrar, ya sea por valoración, tanto por comportamiento relativo con la gran capitalización, por cómo se comporta en un escenario base que estimáis de una moderación del crecimiento, es decir, una recesión suave, siempre teniendo en cuenta una selección adecuada, mirando a la calidad, con un espectro global, tanto en geografía como sectorial. Sí que es cierto que sobreponderando o mirando hacia esos sectores de crecimiento que comentabas. Y por mi parte, Gabriel, solo me queda darte las gracias por mi parte y por la parte del equipo de Aspain 11 y nada, y verte próximamente. Muchísimas gracias. Gracias.